Un gato visitaba el cementerio cada noche. La verdad lo dejó paralizado. Era medianoche en el cementerio de Valencia cuando apareció un gato, siempre en la misma tumba, siempre con algo en la boca. Nadie sabía qué llevaba, pero cada día regresaba. Hasta que una noche, un vigilante decidió seguirlo, y lo que vio lo dejó paralizado. No era un simple gato, guardaba un secreto que nadie podría imaginar. Un secreto que revelaba una historia de amor tan profunda que ni siquiera la muerte pudo separar. ¿Qué harías si descubrieras que el amor puede dejar huellas que ni el tiempo borra? El cementerio de Valencia era un lugar silencioso, casi olvidado por el tiempo. Ubicado en las afueras de la ciudad, estaba rodeado de árboles antiguos y un muro de piedra que parecía guardar secretos centenarios. Por la noche, el viento soplaba con un sonido casi melancólico, como si susurrara historias que nadie más escuchaba. Fue allí donde todo comenzó. El gato, un felino negro de ojos verdes brillantes, apareció por primera vez hace 3 meses. Nadie sabía de dónde venía, pero cada día, puntualmente a las 23:45, entraba por la puerta principal y seguía el mismo camino, un sendero estrecho entre las tumbas, hasta llegar a un panteón antiguo, casi escondido entre los árboles. El vigilante del cementerio, Javier, un hombre de 52 años con un pasado lleno de historias no contadas, fue el primero en notar al gato. Al principio, no le dio mucha importancia. Después de todo, los gatos son comunes en los cementerios, pero algo en aquel felino llamó su atención. Era la manera en que el gato se movía. No era un simple paseo. Parecía tener un propósito, una misión, y siempre llevaba algo en la boca. Javier intentó acercarse algunas veces, pero el gato era esquivo. Desaparecía entre las sombras antes de que él pudiera ver qué traía. Hasta que una noche, movido por una curiosidad que ni él mismo sabía explicar, Javier decidió seguir al gato. Se escondió detrás de un árbol, observando cada movimiento del felino. El gato se detuvo frente a la tumba, dejó algo en el suelo y comenzó a maullar suavemente, casi como un lamento. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquello no era normal. Se acercó lentamente, tratando de no hacer ruido. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, miró al suelo y vio lo que el gato había traído, una pequeña flor, delicada y perfumada. Pero no era solo eso. Al lado de la flor había una foto antigua, descolorida por el tiempo, pero aún se podía ver la imagen de una mujer sonriente, con el gato en su regazo. Javier tomó la foto con manos temblorosas. En el reverso estaba escrito: «Para mi amor, Catalina, hasta que nos volvamos a encontrar». En ese momento, Javier se dio cuenta de que aquella no era una historia común. Era algo mucho más grande, algo que tocaría el corazón de cualquiera que la conociera. Decidió investigar. ¿Quién era Catalina? ¿Por qué el gato traía flores y fotos a su tumba? Y más importante, ¿qué le había pasado a ella? Javier no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir una historia que cambiaría su vida para siempre. Javier no podía sacarse la historia del gato de la cabeza. Aquella imagen del felino maullando suavemente, casi como si llorara, y la foto descolorida de Catalina no salían de sus pensamientos. Decidió que necesitaba descubrir más. Después de todo, aquello no era solo una curiosidad, era una misión. Al día siguiente, Javier comenzó su investigación. La tumba que el gato visitaba pertenecía a una mujer llamada Catalina Martínez, fallecida hacía 5 años. La lápida era sencilla, pero bien cuidada, con una inscripción que decía: Catalina Martínez, un alma bondadosa que partió demasiado pronto. Javier empezó a preguntar a los vecinos más antiguos de la zona si alguien se acordaba de Catalina. La mayoría no sabía nada, pero una señora, doña Rosa, que vivía cerca del cementerio desde hacía más de 40 años, pareció reconocer el nombre. ¿Catalina? Claro que me acuerdo de ella, dijo doña Rosa con un suspiro. Era una mujer increíble. Trabajaba como maestra en la escuela local y adoraba a los animales. Tenía un gato negro, igual al que describes. Lo llamaba Sombra. Javier sintió un escalofrío. Sombra, el mismo gato que visitaba la tumba todas las noches. Doña Rosa continuó: Catalina era muy querida por todos, pero tenía una vida difícil. Perdió a su marido joven y nunca volvió a casarse. Decía que el amor de su vida se había ido, pero que Sombra era su compañía fiel. Javier quedó intrigado.
Si Sombra era el gato de Catalina, ¿por qué seguía visitando su tumba años después de su muerte? ¿Y qué significaban aquellas flores y fotos que traía? Decidido a descubrir la verdad, Javier decidió buscar a la familia de Catalina. Descubrió que tenía una hermana, Isabel, que aún vivía en la ciudad. Cuando Javier finalmente encontró a Isabel, ella se sorprendió al escuchar sobre el gato. «¿Sombra? ¿Todavía está vivo?», preguntó Isabel, con lágrimas en los ojos. Catalina amaba a ese gato como si fuera un hijo. Cuando ella enfermó, al final de su vida, Sombra nunca se apartó de su lado. Se quedaba horas acostado en su cama, como si supiera que ella estaba sufriendo. Isabel contó que, después de la muerte de Catalina, Sombra desapareció. La familia pensó que había huido o muerto de tristeza. Nadie imaginaba que todavía estaba vivo y visitando la tumba de Catalina todas las noches. Pero las flores y las fotos, comenzó Javier, tratando de entender. Isabel lo interrumpió. Las flores eran las favoritas de Catalina. Adoraba los lirios. Y las fotos, bueno, yo solía dejar algunas en su tumba, pero siempre desaparecían. Ahora entiendo por qué. Javier quedó impresionado. Sombra no solo visitaba la tumba de Catalina, también guardaba sus recuerdos, como si quisiera mantener viva la memoria de su dueña. Pero había algo más, algo que Javier aún no lograba entender. ¿Por qué Sombra seguía haciendo esto, años después de la muerte de Catalina? ¿Qué lo motivaba a mantener esta rutina tan fiel y emocional? Javier decidió volver al cementerio esa noche, decidido a observar a Sombra más de cerca. Quería entender qué había detrás de esa historia. Lo que no sabía era que estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. La noche estaba especialmente fría cuando Javier regresó al cementerio. El viento soplaba con más fuerza y las nubes cubrían la luna, dejando el lugar envuelto en sombras densas. Javier se escondió detrás de un árbol, cerca de la tumba de Catalina, y esperó. No tuvo que esperar mucho. Puntualmente a las 23:45, Sombra apareció. El gato caminaba con la misma determinación de siempre, pero esta vez Javier notó algo diferente. El felino parecía más lento, casi cansado. En la boca llevaba no solo una flor, sino también un pequeño trozo de tela que parecía haber sido arrancado de algo. Javier observó atentamente mientras Sombra se acercaba a la tumba. El gato depositó la flor y la tela en el suelo, como de costumbre, y comenzó a maullar. Esta vez, sin embargo, el sonido era más agudo, casi desesperado. Fue entonces cuando Javier se dio cuenta de algo que lo dejó paralizado. La tela que Sombra había traído no era cualquier tela. Era un trozo de una manta vieja, descolorida y rasgada, pero aún reconocible. Javier recordó haber visto esa manta antes, en una de las fotos que Sombra había traído. Era la manta que Catalina usaba cuando estaba enferma. El corazón de Javier se aceleró. No podía creer lo que estaba viendo. Sombra no solo visitaba la tumba de Catalina, también traía objetos que le pertenecían, como si quisiera reconstruir un pedazo del pasado. Pero había algo más, algo que Javier aún no lograba entender. ¿Por qué Sombra estaba trayendo esa manta ahora? ¿Qué significaba eso? Decidido a descubrir la verdad, Javier decidió seguir a Sombra después de que dejara la tumba. El gato salió del cementerio y comenzó a caminar por las calles desiertas de la ciudad. Javier lo siguió a una distancia segura, tratando de no hacer ruido. Después de unos 20 minutos, Sombra se detuvo frente a una casa antigua y abandonada. La casa parecía haber sido hermosa en algún momento, pero ahora estaba en ruinas, con las ventanas rotas y el techo derrumbándose. Javier se sintió intrigado. ¿Por qué Sombra lo había llevado hasta allí? ¿Qué había en esa casa? Decidió investigar. Con cuidado, Javier entró en la casa siguiendo a Sombra. El interior estaba oscuro y lleno de polvo, con muebles viejos y cubiertos de telarañas. El aire era pesado, casi opresivo. Sombra llevó a Javier a una habitación en el fondo de la casa. La habitación era pequeña y sencilla, con una cama vieja y un armario volcado. En el suelo había varios objetos esparcidos: fotos, ropa, libros e incluso juguetes antiguos. Javier comenzó a examinar los objetos. Todas eran cosas que pertenecían a Catalina. Fotos de ella con Sombra, ropa que usaba, libros que amaba. Era como si Sombra hubiera creado un santuario para ella en esa casa abandonada. Pero lo que más llamó la atención de Javier fue una pequeña caja colocada sobre la cama. La caja estaba medio abierta y dentro había una carta. Javier tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer.
Era una carta escrita por Catalina, poco antes de su muerte. En la carta hablaba de su amor por Sombra y de cómo él había sido su única compañía en los momentos más difíciles. También pedía que, después de su muerte, alguien cuidara de Sombra y se asegurara de que fuera feliz. Javier sintió un nudo en la garganta. Finalmente lo entendía. Sombra no solo estaba visitando la tumba de Catalina, estaba cumpliendo una promesa de amor y lealtad que trascendía la muerte. Pero había algo más en la carta, algo que dejó a Javier sin palabras. Catalina escribió que había escondido un tesoro en la casa, algo que quería que fuera encontrado después de su muerte, un tesoro que representaba todo lo que había vivido y amado. Javier miró a Sombra, que estaba sentado en el suelo, observándolo con sus brillantes ojos verdes. El gato parecía saber que Javier había encontrado la carta, parecía saber que estaba cerca de descubrir la verdad. Decidido a encontrar el tesoro, Javier comenzó a buscar por toda la casa. Revolvió cada rincón, cada mueble, cada objeto, hasta que finalmente lo encontró. Escondido detrás de una pared falsa en la habitación, había un pequeño baúl antiguo. Javier abrió el baúl con cuidado y lo que encontró dentro lo dejó sin palabras. Dentro del baúl había una colección de joyas antiguas, cartas de amor, fotos e incluso un diario que Catalina había escrito a lo largo de los años. Era un tesoro que contaba la historia de su vida, de sus amores, de sus alegrías y tristezas. Javier sintió una ola de emoción invadirlo. Finalmente entendía lo que Sombra estaba tratando de hacer. El gato no solo guardaba la memoria de Catalina, también quería que su historia fuera recordada. Pero había algo más, algo que Javier aún no lograba entender. ¿Por qué Catalina había escondido ese tesoro? ¿Qué quería que se hiciera con él? Fue entonces cuando Javier encontró una última carta, escondida en el fondo del baúl. La carta estaba dirigida a él. Sí, a él. Javier quedó impactado. ¿Cómo podía Catalina saber que él encontraría el tesoro? ¿Cómo podía saber que él estaría allí, en esa casa, en ese momento? Con manos temblorosas, Javier abrió la carta y comenzó a leer. Y lo que leyó lo cambió todo. La carta que Javier sostenía en sus manos parecía palpitar con una energía propia. Sintió que su corazón se aceleraba mientras leía las primeras líneas, escritas con una caligrafía delicada y familiar. Querido Javier, si estás leyendo esta carta, significa que Sombra cumplió su misión. Yo sabía que algún día alguien descubriría la verdad sobre mí y sobre el tesoro que dejé atrás. Y sabía que esa persona serías tú. Javier quedó paralizado. ¿Cómo podía Catalina saber que él sería la persona en encontrar el tesoro? Nunca la había conocido en vida. Nunca se habían cruzado. A menos que, continuó leyendo, cada palabra aumentando la sensación de misterio y conexión que sentía. Debes estar preguntándote cómo sabía que tú estarías aquí. La verdad es que te vi, Javier. Te vi todas las noches, cuidando el cementerio con tanto cariño y dedicación. Vi cómo tratabas cada tumba con respeto, como si cada alma allí mereciera ser recordada. Y yo sabía que si alguien era capaz de entender la importancia de lo que dejé atrás, serías tú. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó las noches solitarias en el cementerio, las veces que sintió que alguien lo observaba, pero siempre lo atribuyó a su imaginación. Ahora lo entendía. Catalina estaba allí, de alguna manera, observándolo. La carta continuaba. El tesoro que encontraste no es solo un conjunto de objetos valiosos, es la historia de mi vida, mis alegrías, mis tristezas, mis amores y mis pérdidas. Y quiero que hagas algo con esto, Javier. Quiero que cuentes mi historia, que le muestres al mundo que incluso las vidas más simples pueden tener un significado profundo. Javier sintió una ola de emoción invadirlo. Él no era un escritor ni un narrador de historias, era solo un vigilante de cementerio. ¿Cómo podría hacer justicia a la historia de Catalina? Pero la carta no terminaba ahí. Había más. Y hay algo más, Javier. Algo que necesitas saber. Sombra no es solo un gato. Él es parte de mí. Cuando estaba enferma, al final de mi vida, le hice una promesa. Le prometí que nunca lo dejaría solo, que siempre estaría con él, de alguna manera. Y cumplí esa promesa. Javier miró a Sombra, que estaba sentado en el suelo, observándolo con sus brillantes ojos verdes. El gato parecía entender cada palabra de la carta.
como si supiera exactamente lo que estaba escrito. Dejé una parte de mí en Sombra, Javier, una parte de mi alma. Es por eso que él sigue visitando mi tumba, llevando flores y fotos. Es por eso que te trajo hasta aquí, porque él sabe que tú eres la persona correcta para contar mi historia. Javier sintió lágrimas rodar por su rostro. Finalmente lo entendía. Sombra no era solo un gato, era el vínculo entre Catalina y el mundo de los vivos. Era la prueba de que el amor y la lealtad pueden trascender incluso la muerte. Pero había una última cosa en la carta, algo que dejó a Javier sin palabras. Y hay un último secreto, Javier, algo que nunca le conté a nadie. Dentro del baúl hay un pequeño compartimento escondido. Allí dentro encontrarás algo que cambiará tu vida para siempre, algo que dejé especialmente para ti. Javier miró el baúl, su mente dando vueltas con posibilidades. ¿Qué podría haber dejado Catalina para él? ¿Qué podría ser tan importante como para cambiar su vida? Con manos temblorosas, comenzó a buscar el compartimento escondido. Fue entonces cuando notó una pequeña ranura en el costado del baúl, casi imperceptible. Presionó el lugar y un cajón secreto se abrió. Dentro del cajón había un sobre. Javier tomó el sobre con cuidado, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Lo abrió y encontró una foto. Era una foto de Catalina, joven y sonriente, sosteniendo a un bebé en sus brazos. A su lado estaba un hombre que Javier reconoció de inmediato. Era él. Javier quedó paralizado, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podría Catalina tener una foto de él cuando era un bebé? Fue entonces que leyó la inscripción en el reverso de la foto. Para mi hijo, Javier. Un día lo entenderás. Javier sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No podía creer lo que estaba viendo. Catalina era su madre, la madre que nunca conoció, la madre que siempre pensó que lo había abandonado cuando era un bebé. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La razón por la que Catalina sabía que él encontraría el tesoro, la razón por la que Sombra lo había traído hasta allí. Todo tenía sentido ahora. Javier miró a Sombra, que ahora estaba de pie, observándolo con una expresión casi humana. El gato parecía saber que Javier había descubierto la verdad, y entonces Sombra hizo algo que Javier nunca olvidaría. Se acercó lentamente, se frotó contra las piernas de Javier y emitió un suave maullido, casi como un suspiro de alivio. Javier cayó de rodillas, abrazando al gato mientras las lágrimas corrían por su rostro. Finalmente lo entendía. Sombra no era solo un gato, era el último vínculo de Javier con su madre. Y ahora tenía una misión: contar la historia de Catalina, contar su propia historia. Javier pasó toda la noche en la casa abandonada, sentado en el suelo junto al baúl, con Sombra acurrucado en su regazo. Leyó y releyó las cartas de Catalina, las fotos, el diario. Cada palabra, cada imagen, era un pedazo de la vida de la madre que nunca conoció. Descubrió que Catalina había sido forzada a dejarlo cuando él era solo un bebé. Una enfermedad grave la alejó de él, y ella tomó la decisión más difícil de su vida: entregarlo a una familia que pudiera cuidarlo, mientras ella luchaba contra la enfermedad. Nunca lo abandonó, lo amó hasta el último instante. En el diario, Catalina escribió sobre las noches en que lloraba sola, pensando en el hijo que no podía criar. Escribió sobre las veces que lo observaba en secreto desde lejos, viéndolo crecer sin poder abrazarlo. Y escribió sobre Sombra, el gato que se convirtió en su compañía fiel, el único que conocía su secreto. Javier sintió una mezcla de dolor y alivio. El dolor de saber que su madre había sufrido tanto, y el alivio de finalmente entender lo que había sucedido. No había sido abandonado, había sido amado, profundamente amado. Cuando el sol comenzó a salir, Javier decidió que no podía guardar esa historia solo para sí mismo. Necesitaba compartirla. Necesitaba honrar la memoria de Catalina y mostrarle al mundo el poder del amor, la lealtad y la superación. Llevó el baúl y los objetos de Catalina a su casa. Sombra lo siguió, como si supiera que su misión estaba cumplida. En los días siguientes, Javier comenzó a escribir. Contó la historia de Catalina, de Sombra, y de cómo un simple gato había unido a un hijo con la madre que nunca conoció. Publicó la historia en un blog y rápidamente se volvió viral. Las personas se emocionaron con la historia de amor y lealtad, y muchas se identificaron con el dolor de Catalina y la travesía de Javier.
La historia llegó a los titulares de los periódicos, y Javier fue invitado a dar entrevistas y participar en programas de televisión. Pero lo más importante fue el impacto que la historia tuvo en las personas. Muchas se inspiraron a buscar sus propias historias familiares, a perdonar, a reconectarse. La historia de Catalina y Sombra se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Javier también cambió. Dejó de ser solo un vigilante de cementerio y se convirtió en un narrador de historias. Comenzó a visitar escuelas y comunidades, compartiendo la historia de su madre e inspirando a otros a valorar sus propias historias. ¿Y Sombra? El gato continuó al lado de Javier, como siempre había estado al lado de Catalina. Se convirtió en una celebridad local, pero nunca perdió su humildad. Todavía visitaba la tumba de Catalina de vez en cuando, pero ahora tenía un nuevo propósito: cuidar de Javier, tal como había cuidado de su madre. Años más tarde, Javier publicó un libro contando toda la historia. El libro se convirtió en un bestseller y la historia de Catalina y Sombra fue adaptada a una película. Pero para Javier, el mayor premio fue la sensación de paz que finalmente encontró. Visitaba la tumba de Catalina regularmente, llevando flores y fotos, tal como lo hacía Sombra. Y cada vez que estaba allí, sentía su presencia, como si ella estuviera sonriéndole, orgullosa del hijo en que se había convertido. Una noche, mientras Javier estaba en el cementerio, se dio cuenta de que Sombra no estaba cerca. Llamó al gato, pero no obtuvo respuesta. Preocupado, comenzó a buscarlo, hasta que finalmente encontró a Sombra acostado junto a la tumba de Catalina. El gato estaba en paz, con los ojos cerrados y una leve sonrisa en su rostro. Javier se dio cuenta de que Sombra había partido, finalmente reunido con Catalina. Enterró a Sombra al lado de la tumba de su madre, con una pequeña lápida que decía: Sombra, el guardián fiel que unió dos almas. Javier sabía que la historia de Catalina y Sombra nunca terminaría. Continuaría viva en cada persona que se emocionara con ella, en cada hijo que buscara a su madre, en cada gesto de amor y lealtad. Y mientras miraba al cielo estrellado, Javier sintió que Catalina y Sombra estaban juntos, finalmente en paz, observándolo con orgullo. Sonrió, sabiendo que su misión estaba cumplida. ¿Y a ti? ¿Te gustó esta historia emocionante? Si es así, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada like y cada suscripción nos ayuda a traer más historias como esta. Hasta la próxima.